Buenas noches, mi nombre es Eric Dain Pérez Gutiérrez. Pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. A continuación vamos a ver la sustentación para el ejercicio 4, construcción y análisis de gráficas. Voy a compartir la pantalla, donde para el ejercicio tenemos la siguiente aplicación, donde podemos cambiar los valores para nuestro ejercicio, el cual tenemos con velocidad inicial de 1.6 metros sobre segundos y una aceleración cero. Para la segunda gráfica vamos a tener una velocidad inicial de 1.6 metros sobre segundo y una aceleración de 1.6 metros sobre segundo cuadrado, lo cual vamos a ver a continuación. Vamos a dejar la velocidad en 1.6 y la aceleración la vamos a dejar en ceros para poder ver la animación. Esto, y vamos a darle play a nuestra animación con una velocidad constante de 1.6 metros sobre segundo. Después de que la animación ha terminado, lo que hacemos es exportar los datos y obtenemos una tabla, la cual veremos ahorita. Ahora vamos a hacer lo mismo para una aceleración de 1.6 con la velocidad inicial que teníamos. Después de que nuestra animación termina, lo que hacemos es exportar los datos y obtenemos las siguientes tablas de velocidad inicial y la de aceleración. Ahora nos pide el ejercicio realizar unas gráficas en MATLAB, las cuales tenemos a continuación, donde para la de velocidad inicial con cero de aceleración tenemos la posición, la tabla de la gráfica de posición versus tiempo, donde la posición cambia en constancia del tiempo. Tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo, la cual es rectilínea, uniforme, sin ninguna alteración, igualmente que en la tabla de aceleración versus tiempo. Y tenemos la gráfica de la aceleración de 1.6 metros sobre segundo cuadrado. En posición versus tiempo, vemos cómo va cambiando la posición en constancia del tiempo. En la de velocidad versus tiempo, vemos que la velocidad va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Y para la gráfica de aceleración, vemos que esta es constante en 1.6 todo el recorrido. Entonces, ahora vamos a interpretar los datos y los resultados. Vemos que para la gráfica de posición versus tiempo, la primera tabla, la posición aumentó linealmente indicando un movimiento rectilíneo uniforme. Y en la segunda tabla nos mostró una aceleración, lo cual nos indica un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuestra gráfica de velocidad versus tiempo, la primera tabla, la velocidad se mantiene constante en 1.6 metros sobre segundo, lo que confirma que no hubo aceleración. Y la segunda tabla, la velocidad aumenta progresivamente, lo que nos indica que el objeto está acelerando de forma continua. La gráfica de aceleración versus tiempo, la primera tabla, la aceleración fue cero en todo el intervalo, confirmando un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y la segunda tabla, la aceleración tuvo un valor constante, lo cual nos confirma presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad cambia con el tiempo.
Las conclusiones son que para el primer caso, la primera tabla, nos observamos un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante y sin aceleración. En la posición 2, la posición crece de manera lineal en función del tiempo. Para el caso 2, la tabla 2, se identifica un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad aumenta progresivamente confirmando la presencia de una aceleración positiva. La aceleración se mantiene constante, lo que nos indica una aceleración uniforme. La principal diferencia en ambos casos es que el primero no hubo aceleración y el segundo la aceleración fue positiva, lo que generó un aumento de la velocidad y una curva en la posición. Nos hacen unas preguntas. La primera es cómo diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a partir de las características de sus gráficas. Se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado observando las características de las gráficas de movimiento. Para la gráfica de posición versus tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta con pendiente constante, indicando que la posición aumenta de manera uniforme. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una curva o parábola, ya que la posición crece de manera acelerada con el tiempo. La gráfica de velocidad versus tiempo, el MRU es una línea horizontal, lo que indica que la velocidad es constante. Y el MRUA es una línea inclinada, una recta con pendiente, lo que indica que la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme. Y la gráfica de aceleración versus tiempo es una línea horizontal porque no hay aceleración. Está en cero. Y el MRUA es una línea horizontal en un valor diferente a cero, ya que la aceleración es constante. El movimiento, la segunda pregunta es sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, el objeto no cambia su velocidad, es decir, se mueve con la velocidad constante o permanece en reposo si la velocidad inicial es cero. En este caso, pues vamos a una velocidad constante de 1,6 metros sobre segundo. ¿Qué representa? La tercera pregunta es ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo representa el desplazamiento del objeto con un intervalo de tiempo. En el caso del MRU, la velocidad es constante por lo que la gráfica es una línea horizontal. El área bajo esta es un rectángulo y su área se calcula como velocidad por tiempo. Y el MRUA, la velocidad aumenta linealmente por lo que la gráfica es una línea inclinada. El área bajo la curva forma un trapezoide que se puede dividir en un rectángulo más un triángulo, y el cual calcularíamos con la ecuación área igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por velocidad final menos velocidad inicial por tiempo. Esta pues sería la sustentación a nuestro ejercicio. Muchas gracias.